Saludos amigos de Express News. Comenzamos las noticias internacionales de este día en Latinoamérica, porque el gobierno de Chile decretó estado de emergencia y toque de queda por los incendios forestales que azotan a la región de Valparaíso, al centro del país, desde el viernes y que hasta ahora dejan más de 110 muertos. Esta es la ola de incendios más mortífera en la historia reciente de Chile. El presidente del país, Gabriel Boric, decretó duelo nacional de 2 días a partir del lunes. Además de las pérdidas humanas, hay entre 3.000 y 6.000 viviendas afectadas, y el Ministerio de Salud declaró alerta sanitaria en la zona. El fuego, que no da tregua desde el viernes, deja más de 4.000 hectáreas quemadas en Valparaíso. También se reportan cientos de personas desaparecidas. Las condiciones del tiempo favorecen la rápida expansión de los fuegos. A raíz de la emergencia, el viernes fue declarado el estado de excepción por catástrofe para disponer de los recursos necesarios para sofocar las llamas. Las autoridades están investigando la eventual intencionalidad de las actuales quemas. Esta es la segunda tragedia de mayor gravedad en Chile desde el terremoto de 2010 que dejó 525 víctimas y miles de heridos. En Ecuador, más de 5.800 detenidos dejan los operativos policiales y militares en el marco del conflicto armado interno contra 22 bandas criminales declarado por el presidente del país, Daniel Noboa, a principios de enero. De acuerdo al balance del Ejecutivo, en estos 27 días hubo 13 atentados a infraestructuras públicas y privadas e igual número a establecimientos policiales. Las fuerzas de orden han decomisado más de 43 toneladas de droga y más de $117.000 en efectivo. También han incautado 1.889 armas de fuego, 2.714 armas blancas, 1.020 alimentadoras de arma y cerca de 98.000 balas, además de cerca de 10.000 explosivos. Entre el 9 de enero y el 4 de febrero, las autoridades ecuatorianas también afirman haber abatido a 6 presuntos miembros de estas bandas, mientras que 2 policías fueron asesinados y otros 11 fueron liberados en distintos secuestros ejecutados aparentemente por estos grupos. Aumenta la tensión en el Medio Oriente. El presidente estadounidense Joe Biden advirtió que no descarta ataques en suelo iraní contra la propia Guardia Revolucionaria Islámica. Esta declaración se produce tras los bombardeos de Estados Unidos contra posiciones de grupos proiraníes en Irak y Siria. Biden añadió que envió una carta al Congreso para mantenerlo completamente informado. Según el mandatario, estos bombardeos son la respuesta a los ataques de las milicias afiliadas al cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán que han perpetrado ataques contra el personal e instalaciones de Estados Unidos en esos 2 países. El viernes, el ejército estadounidense realizó ataques aéreos contra estos grupos. El Comando Central de Estados Unidos informó que más de 85 objetivos de estas organizaciones armadas fueron alcanzados. El ejército israelí desmanteló el cuartel general de la brigada de Khan Younis del grupo islamista Hamas en la Franja de Gaza. El complejo, conocido como Al-Qadsia, era una base principal de esa brigada, una de las más poderosas del brazo armado de Hamas. Según las fuerzas de defensa israelíes, allí se planificó y se entrenó a miembros del grupo para los ataques del 7 de octubre en el sur de Israel. Desde principios de diciembre, las tropas israelíes centran su ofensiva en el enclave de Khan Younis, principal ciudad de la Franja y bastión de Hamas en el sur, y donde creen que se esconde el segundo líder de esta organización. Desde el 7 de octubre y hasta la fecha, más de 25.360 palestinos han muerto desde la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, según datos del Ministerio del Interior gazatí controlado por Hamas. Al menos 28 personas murieron en un ataque contra un edificio en la región de Lugansk, ocupada por Rusia en el este de Ucrania, informó el domingo el jefe de la región instalado en Moscú. Las autoridades de Lugansk declararon que las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron la ciudad utilizando proyectiles HIMARS. La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zakharova, declaró que Moscú espera que las organizaciones internacionales condenen este ataque. El gobierno de Ucrania no hizo ningún tipo de comentario sobre el incidente. Tras casi 2 años de guerra, últimamente tanto Moscú como Kiev han recurrido cada vez más a ataques de mayor alcance durante el invierno en medio de posiciones prácticamente sin cambios en una línea de frente que se prolonga a lo largo de 1.500 kilómetros de longitud.